Estimados estudiantes, buenas noches. Bienvenidos al espacio semanal de asesoría y consulta. Nos encontramos en la semana 6 de 16, a tan solo 2 semanas de cerrar el primer bimestre. En esta ocasión se dirige a ustedes Juan Diego Guamán, docente tutor de la asignatura Trabajo de titulación, Practicum 4, modalidad de examen complexivo. Es un gusto compartir con ustedes una semana académica de asesorías, recomendaciones, estrategias y también dilucidar las dudas académicas que han surgido con respecto a los contenidos de este espacio formativo y también con respecto a los productos y entregables que usted debe elaborar en esta semana y que son objeto de evaluación según consta en el plan docente de esta asignatura. Enseguida vamos a compartir un recurso en donde le brindaremos una breve síntesis teórica, también propondremos algunas alternativas de solución a los ejercicios prácticos que constan en la guía didáctica y también en el plan docente. Estimado estudiante, lo invito a participar activamente de esta sesión sincrónica y recuerde que usted nos puede escribir sus preguntas a través del chat en la herramienta Zoom y en la parte final será un placer dilucidar sus inquietudes o consultas. Sin otra indicación, compartimos el recurso que hemos preparado para la semana 6. Vamos a esperar unos segundos a que se cargue, por favor. Asimismo, agradecemos a los estudiantes que semana a semana se conectan a este espacio de asesoría y consulta. Bien, me indican que ya se puede ver la presentación. Como lo dije antes, nos encontramos en la semana 6 de 16 y en este caso nos corresponde el estudio de una asignatura genérica de su carrera, como lo es la investigación educativa. Debo indicarles que por error aquí aparece semana 5, sin embargo es semana 6. Esto ya lo corregiremos al momento de subir la presentación y también la grabación respectiva en el entorno virtual de aprendizaje EVA. Bien, el Practicum 4, trabajo de titulación, se oferta exclusivamente para la carrera de Ciencias de la Educación con su mención químico-biológicas correspondiente al octavo periodo académico ordinario, que en este caso nos encontramos en el segmento abril-agosto 2023. Con respecto a la investigación educativa, los enfoques y las propuestas metodológicas, nosotros abordaremos estos contenidos y también esta síntesis en lo que corresponden a la estructura del practicum dentro de la modalidad de examen complexivo de grado. A continuación tenemos una imagen y una frase para motivarnos en esta sexta semana académica. No existe ingrediente secreto, solo debes creer en ti mismo. Con respecto a la profundización sobre el Practicum 4, examen complexivo, nosotros recordamos que esta asignatura contempla varias actividades en diferentes componentes del aprendizaje, como son el ACD, el APE y también el autónomo. Recuerde que durante los 2 trimestres usted debe tener una nota mínima de 7 sobre 10 que equivale al 70% para que usted se considere apto, es decir, un candidato idóneo para poder presentarse a la parte oral y a la parte escrita del examen complexivo de grado propiamente. Ahora es momento de revisar la ruta del aprendizaje que consta en el plan docente de la asignatura. Recordamos que tenemos 3 resultados de aprendizaje y con respecto a la asignatura genérica de carrera dentro de las ciencias de la educación, nuestra atención se centra esta semana en la investigación educativa, los soportes teóricos de la investigación, filosofía, lógica, epistemología, modalidades de investigación, métodos generales de investigación científica e instrumentos de recopilación de información. Con respecto al componente de ACD, tenemos la interacción en el anuncio y el chat de tutoría a través del EVA. Sobre actividades evaluadas, nosotros hemos diseñado un foro académico para que usted pueda debatir acerca de la importancia del enfoque cualitativo en el desarrollo de proyectos educativos. Tiene una calificación de 2 puntos y se califica con una rúbrica. Con respecto al componente de práctica experimentación, usted tiene una serie de actividades propuestas. Entre estas estrategias de estudio y de profundización,
Tenemos algunas de ellas. Destaca los aspectos básicos de una adaptación curricular, identifica los niveles formales de la investigación científica en un gráfico y también establezca las diferencias entre la investigación educativa y la investigación de otras áreas del conocimiento. Organice los elementos, las diferencias entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Analice las ventajas y desventajas del cuestionario y la entrevista dentro del proceso de investigación. Identifique los pasos para plantear el problema y el marco teórico en el contexto de la investigación. Bien, hasta aquí la revisión del plan docente. Bueno, tenemos, como ustedes observarán, tenemos más actividades que se han preparado y en este caso corresponden ya a otra asignatura que ya la habíamos revisado en la semana 5. Bien, con respecto a la semana 6 tenemos el foro académico 2 titulado Debata sobre la importancia del enfoque cualitativo en el desarrollo de proyectos educativos. Aquí el tema central es la investigación educativa con el enfoque de tipo cualitativo. El resultado de aprendizaje esperado es que usted reconozca la importancia del conocimiento disciplinar en su desempeño docente. Como estrategias o pauta metodológica, nosotros como equipo docente le proponemos la siguiente ruta de resolución. Estudie los contenidos de la unidad 2 de la guía didáctica en lo que se refiere a investigación educativa. Revise documentos, es decir, artículos, papers, videos, blogs, notas sobre el tema planteado para tener una idea profunda sobre este aspecto. Su criterio debe tener una extensión de 250 palabras donde se aprecien con claridad y precisión las razones por las que el enfoque cualitativo aporta en el logro de resultados de investigaciones de campo. Incluya mínimo 3 referencias con las normas APA séptima edición y participe con el comentario respetuoso acerca de la participación de al menos 2 de sus compañeros del aula virtual. Para completar esta actividad, recuerde que son mínimo 50 palabras por cada comentario y en este caso, estimado estudiante, como usted se encuentra ya en el octavo ciclo, ya en este proceso de titulación propiamente, es muy importante que se evidencie su análisis crítico, su postura personal, su profundización y su argumentación en las ideas con respecto a los comentarios que usted realice a los aportes de sus compañeros del curso en el aula virtual. Ahora bien, nosotros tenemos un instrumento de evaluación para este foro 2, que es una rúbrica que tiene 4 niveles de desempeño que son evaluados y categorías o criterios tiene 5. Se va a evaluar el contenido, el uso del lenguaje, las referencias, el tiempo y también el aporte a sus compañeros. Asimismo, en la semana 7 usted deberá entregar la actividad denominada Destaque los aspectos principales para una adaptación curricular. Sin embargo, nosotros desde la semana 6 en el plan docente le acompañamos, le asesoramos y le brindamos estrategias útiles para su correcta ejecución. En este caso, usted debe de cumplir con el logro de aprendizaje denominado reconoce la importancia del conocimiento disciplinar en su desempeño docente. Para cumplir con éxito esta actividad, estimado profesional de información, tome en cuenta la siguiente pauta metodológica. En primer lugar, estudie los contenidos de la unidad número 2 relacionados a la asignatura complementaria de carrera denominada Desarrollo de la Inteligencia. Investigue y profundice acerca del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH, a través del enlace que le compartimos en el plan docente. De esta manera usted podrá ampliar, profundizar, extraer ideas principales, secundarias y elaborar sus propios recursos de apoyo para que luego pueda construir la propuesta que se le solicita en el sílabo. Tercero, revise el siguiente documento, lineamientos para la construcción de la propuesta pedagógica, para tener una idea más clara de cómo desarrollar la actividad. Elabore una propuesta pedagógica donde incluya el uso de técnicas de enseñanza innovadoras. Esto es muy importante, estimado estudiante, ya que al momento de aplicar la respectiva rúbrica, se debe de evidenciar con claridad y precisión que usted está aportando a la innovación pedagógica
desde estrategias didácticas que sean disruptivas y que sobre todo se fundamenten en metodologías activas y que finalmente permitan dar respuesta de forma exitosa al reto planteado, que en este caso es desarrollar una adaptación curricular para atender la diversidad de estudiantes que hoy en día tenemos en las aulas. Cuarto, elabore la propuesta pedagógica. Quinto, tome en cuenta que dentro de su propuesta pedagógica debe considerar los siguientes elementos o apartados. En primer lugar, sería una portada con los datos informativos, curso, asignatura, estudiante, docente, paralelo, etc. Título de la propuesta, objetivo, la justificación que tendrá una extensión entre 150 y 200 palabras, la descripción de las actividades a través del diagrama de Gantt, resultados esperados, mínimo 2 resultados. Sexto, incluya referencias bajo las normas APA, mínimo 3 referencias. Recuerde aplicar la versión vigente, que en este caso es la séptima edición. Y finalmente, como séptimo paso, publique su aporte en el entorno virtual para su respectiva calificación y retroalimentación. Enseguida compartimos con ustedes los 4 criterios que son evaluados a través de la rúbrica con 4 niveles de desempeño, que van desde no responde, bueno, muy bueno, hasta el excelente. Criterios analizados: calidad de la información, elementos de la propuesta, referencias y redacción y ortografía. Avanzamos. En la parte final de esta sesión sincrónica, nosotros vamos a revisar los contenidos teóricos que corresponden a la semana 6 de 16. Es por ello que compartimos con ustedes algunos paradigmas propios de la investigación científica, y uno de ellos es el método científico, que tiene una secuencia, que tiene un ciclo, y que partimos de la observación, del planteamiento de preguntas para generar hipótesis. Luego pasamos a una fase de experimentación, en donde comprobamos este conocimiento científico, es decir, lo comunicamos hacia la comunidad científica. Con respecto a los procesos iniciales de investigación, es muy importante, estimado profesional de información, que usted considere que existen en la actualidad 3 grandes enfoques o paradigmas al momento de hacer investigación. Estos enfoques son muy famosos y conocidos. Son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. En el caso del enfoque cuantitativo, este se caracteriza por tener planteamientos acotados, es decir, se delimita la temática, mide fenómenos, utiliza estadísticas, prueba hipótesis y también teorías. Su proceso puede ser deductivo, secuencial, probatorio, analiza la realidad objetiva. Sus beneficios: permite generalizar los resultados obtenidos, da mayor control sobre los fenómenos estudiados, se caracteriza también por ser preciso, se puede replicar el estudio hacia otros contextos que cumplan con las condiciones iniciales, y también es predictivo. En el caso del enfoque cualitativo, este se caracteriza porque sus planteamientos son más abiertos, es decir, son más descriptivos, más exploratorios, y que poco a poco se van enfocando o se van profundizando. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos y no se fundamenta en la estadística de forma prioritaria. El proceso puede ser inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene una secuencia lineal. ¿Cuáles son sus ventajas? Profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. En la parte final indicaremos que el enfoque de investigación mixto es la combinación de los paradigmas tanto cuantitativo como el cualitativo. Con respecto al enfoque cuantitativo, tenemos aquí una infografía en donde profundizamos un poco más. Vamos a observar algunos detalles que no hemos indicado anteriormente, como por ejemplo los métodos que son aplicados aquí en este enfoque son los grupos focales,
También tenemos los tipos de investigación cuantitativa que se pueden desarrollar tanto de forma descriptiva, de forma analítica y de forma experimental. También tenemos la técnica del análisis e interpretación de datos, que es propia de este método y que básicamente requiere siempre a técnicas y procesos estadísticos. Avanzamos. Con respecto al enfoque cualitativo, bueno, su significado busca explicar a partir de cualidades cómo se manifiestan fenómenos en la realidad. Los tipos de investigación cualitativa más importantes son la observación participante, la entrevista, los cuestionarios y también los grupos focales. Las observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no. Esa es una cualidad muy importante y usted podrá profundizar en el material educativo sus propósitos y bondades. Bueno, acá tenemos una profundización del enfoque cualitativo. Vamos únicamente a enfocarnos acerca de la recolección de datos. En el enfoque cualitativo, el investigador utiliza entrevistas. En el cuantitativo, se aplican encuestas. Repito, en el enfoque cualitativo, se trabaja con entrevistas y en el cuantitativo con encuestas. Si hablamos de un paradigma mixto, aquí el investigador utiliza métodos de ambos tipos que permitan recopilar los datos necesarios. Se considera a la investigación científica como un proceso dinámico que se caracteriza por ser riguroso y por conducir a la adquisición de nuevos conocimientos. Su función principal es describir, explicar, comprender, controlar, predecir hechos, fenómenos y comportamientos. El rigor científico también es un aspecto esencial en todo proceso investigativo. Se guía por la noción de objetividad, es decir, el investigador solo se ocupa de los hechos dentro de un marco definido por la comunidad científica. Bueno, aquí están los ejemplos de modelos de investigación, de acuerdo a los autores de la guía didáctica y en el texto básico de esta asignatura genérica, investigación educativa, tenemos 7. Investigación cualitativa, básica, descriptiva, explicativa, cuantitativa, aplicada y exploratoria. Si es que se combinan de forma estratégica estos modelos, tienden a dar lugar a nuevos enfoques y paradigmas en la investigación educativa y científica. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la metodología de la investigación? Son 4. Los datos a recolectar, la muestra, los métodos de recolección de datos y también el tipo de análisis que se va a aplicar a la información obtenida. Los procesos iniciales de investigación se conectan con el método científico y parten de una etapa de observación que da lugar al planteamiento de preguntas, en donde es posible construir una hipótesis que luego es sometida a prueba, dicha tesis. Finalmente se realiza un análisis y se establece una discusión con conclusiones que son comunicadas ya como resultados finales, es decir, cuando ya se publica la tesis, el artículo científico o la investigación. Bien, aquí tenemos algunas diferencias entre estos dos grandes modelos de investigación educativa. Vamos a referirnos brevemente a cada uno de ellos. En el caso de la cualitativa, esta es de carácter exploratorio. Este modelo es muy utilizado para comprender las opiniones y motivaciones de los participantes del estudio. En el caso del enfoque cuantitativo, aquí la investigación cuantitativa se utiliza para cuantificar un problema, es decir, trabajar con datos numéricos mediante la generación de estadísticas, de métricas que pueden ser transformadas en información estadística. Con respecto a los métodos de investigación, según los enfoques, vamos a realizar una tabla comparativa que hemos preparado en esta videotutoría. La investigación cuantitativa se fundamenta en encuestas, en investigación experimental, investigación correlacional, estudio longitudinal, estudio transversal y investigación causal comparativa. Por otro lado, tenemos la investigación cualitativa. Aquí se aplica una metodología bastante interesante, como es el método de estudios de caso, el método de observación, la entrevista personal, grupos focales y también el análisis de textos.
Con respecto a los métodos de trabajo de campo más comunes en la investigación social y en mercados, tenemos 5. La observación cualitativa, el estudio etnográfico, el método comparativo, el método de encuesta y el método de estudios de caso. Esto también va a depender del contexto, del problema de investigación y de los objetivos o preguntas de investigación. Bueno, en la parte final tenemos los tipos de investigación cualitativos más empleados en los procesos académicos y científicos. Entrevistas de grupo, entrevistas estructuradas y no estructuradas, métodos de observación cualitativa, investigación etnográfica y el análisis de redes sociales. Bueno, todavía tenemos unas láminas antes de cerrar esta parte final de la videotutoría. Con respecto a cómo analizar los resultados de una investigación, es decir, una investigación de tipo cualitativa, tenemos algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, el análisis de contenido. Es importante que se analicen los datos proporcionados en una investigación desde el contenido explícito hasta los significados ocultos. Comparación constante. Consiste en realizar una comparación entre información recientemente obtenida con la información previamente evaluada. Tercero, la aplicación del análisis. Es necesario recolectar la información adecuada. Esta puede ser de diferente fuente: revistas, internet, televisión o periódicos. Y finalmente, cómo se presentan o se comunican los resultados. Debe realizarse de forma eficaz, objetiva, comprensible y apta para la toma de decisiones, que recuerden que es una de las principales finalidades de las investigaciones científicas. ¿Cuáles son los beneficios para realizar una investigación de tipo cuantitativa? Investigaciones de tipo cuantitativas pueden recolectar datos fiables y precisos. La recolección de datos es rápida, se ahorra tiempos y recursos, hay mayor alcance en el análisis de datos y se elimina el sesgo, ya que los resultados obtenidos son numéricos, es decir, no son subjetivos y no se prestan para tergiversaciones o interpretaciones erróneas. Bueno, acá tenemos los tipos de investigación cuantitativa más representativos. La investigación cuanti puede ser descriptiva, correlacional, causal comparativa o experimental. ¿Cómo realizar una investigación de corte cuantitativa? Bueno, aquí tenemos como una pequeña ruta en la que se establece en primer lugar el objetivo de la investigación, luego se diseña el instrumento, es decir, el cuestionario, se encuesta a la población, en este caso a una muestra, a una parte de la población que ha sido seleccionada previamente con algunos criterios técnicos, y en la parte final se analizan, se discuten los resultados y se emiten las conclusiones finales. Bien, estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes esta sexta video tutoría. Antes de cerrar, tenemos algunas recomendaciones para que usted se prepare frente al proceso de evaluación bimestral que está muy cerca. Ubique el espacio adecuado para desarrollar la revisión de contenidos, revise diferentes talleres trabajados a manera de ejercicios prácticos semana a semana, trabaje con técnicas de estudio apropiadas como subrayado, elaborar organizadores gráficos, organice su tiempo de estudio para que revise cada unidad y cada asignatura genérica, complementaria y o troncal que ha sido declarada en el primer bimestre para el trabajo de titulación, práctico 4, examen complexivo. Apóyese con recursos como mapas mentales, síntesis y también con las videotutorías. Confíe en su aprendizaje. Tenga la seguridad de que usted logró un aprendizaje duradero y significativo para aplicarlo en las próximas jornadas de evaluación, que desde ya, al nombre de la carrera, le deseamos el mejor de los éxitos. Bien, abrimos la ronda de preguntas y agradecemos a cada uno de ustedes por su atención y sobre todo por quedarse hasta la parte final de esta videotutoría. Recuerde, estimado estudiante, que usted puede revisar esta grabación en la sección anuncios del EVA y también escribirnos mediante la bandeja de entrada para poder dilucidar cualquier inquietud que usted no lo haya podido plantear en este espacio. Muchas gracias, que tengan una excelente semana académica.